Muy buenas noches, profesor. Acá somos el grupo número 18, conformado por Ríos Brisa, Joan Riquelme, Sánchez Beto Osvaldo Mauricio. Nuestro proyecto en sí consiste en la elaboración de la base de datos para el Banco de Sangre de Corrientes, en el cual mi compañera Brisa va a presentar el SQL y le mostraremos cómo fue el desarrollo de la base de datos. Bien, en la elaboración de la base de datos iniciamos primeramente con la creación de las tablas, donde la primera tabla que nosotros creamos fue la del donante, que incorpora el DNI del donante, nombre, apellido, edad, peso, tatuaje, teléfono, domicilio, que son datos breves más que nada de la tabla. Es más o menos de la misma confección fuimos haciendo las otras tablas como formulario de donaciones, condición del donante, grupo sanguíneo, enfermero, lotes de sangre, el detalle del lote de sangre, las unidades en las que se va a elaborar, conductor del móvil, hospital, la ambulancia, categoría del hospital, médico. Bien, una vez elaborado todas las tablas, fuimos agregando las restricciones para la inserción de datos, como una de las restricciones fue el tema del donante, que debe ser el donante mayor de 18 años y menor de 65, que su peso debe ser de 50 a 100 kilos y el estado si posee o no tatuaje. Bien, de los cuales también otra de las restricciones es qué tipo de sangre posee el donante a donar. Bien, el tema de la sección de Unicade, donde figura el DNI del enfermero y el médico, debe ser único, como el número de la unidad del formulario. Eso es lo que usamos en las restricciones. Y otro de los puntos que fuimos elaborando fue el tema de las claves foráneas, como por ejemplo el formulario de donaciones, el tema del código de enfermedad, eh, los médicos, donantes, entre otros que fuimos añadiendo las claves foráneas. Bueno, también tenemos la función verificar última donación y lo que realiza esta función es retornar la cantidad de meses la cantidad de meses de la última donación, en caso de que se haya hecho una a recibir como parámetro el DNI del donante. Si no se realizó ninguna donación, se resta el periodo a la fecha actual que se le asigna al donante 4 meses para que éste pueda donar. Después tenemos la función verificar condición. Esta función retorna un código de enfermedad asociado al donante registrado en en el formulario de donación. Y como el anterior, recibe un parámetro recibe como parámetro el número de unidad. Y la última, verificar unidad vencida, esta, como dice su nombre, retorna la fecha de vencimiento de la unidad ingresada como parámetro. Em, Tenemos los procedimientos almacenados que usamos para las altas, bajas y modificaciones de nuestra base. Estas siguen el mismo diseño, se declara el nombre, se declara la creación del proceso mediante esta sentencia, se les asigna un nombre y en de inferior se declaran las variables a añadir. Existen unas tablas que presentan restricciones para las instrucciones, como por ejemplo formulario de donaciones. Para poder insertar un formulario, debemos verificar que la persona a registrarse no haya hecho una donación en los últimos 4 meses. Eso lo hacemos mediante esta función que recibe como parámetro el DNI que está por registrar para el formulario y devuelve la cantidad de meses que ha pasado desde la última donación de donante. En caso de que la persona se esté registrando por primera vez, la función por defecto devolverá un valor de 4 que lo ubica en un periodo apto para realizar la donación. De cumplir estas cuestiones, la transacción se guarda y el formulario se registra. Caso contrario, entraría por el que vuelve la transacción, que no sería y mostrar el mensaje de error. En este caso, por ejemplo, tenemos
125 donantes, 125 formularios. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de ingresar un donante que no está registrado, que es este, debería soltar un mensaje de error y el formulario no debería haberse registrado. Que como figura, ese es el caso. Bueno, los siguientes procedimientos siguen el mismo patrón. También existen excepciones con otras tablas, como por ejemplo unidades, en la que la condición a verificar es que el se encuentre sano, y para ello su código de enfermedad siempre debe ser 1. Bueno, en esta sección tenemos algunas transacciones que utilizamos. Primero tenemos esta, que lo que hace es eliminar las unidades vencidas, siempre y cuando la fecha de ingreso, ya hayan pasado 42 días. También tenemos esta transacción de prueba, que la usamos para verificar la inserción de datos. Por ejemplo, en caso que se ingresara un donante que no cumpla con alguno de los requisitos de los cheques, si por ejemplo su peso sea menor a 50 kilogramos, debería saltar un error y la transacción no se debería guardar. Esto se logra mediante el Beijing Try. El Beijing Try lo que hace es que si surge un error durante el proceso de inserción o en un error en uno de los comandos de la transacción, capta ese error e ingresa en el Beijing Catch. Algunas transacciones que hicimos de prueba. Esta, por ejemplo, que es eliminar las unidades vencidas siempre que la fecha de ingreso quede la fecha de ingreso de esa unidad ya hayan pasado más de 42 días. Tenemos una transacción de prueba que la utilizamos para probar la inserción de datos. Se inserta un donante y una unidad. Bueno, en este caso, el donante no cumple con la condición de que su peso sea mayor a 50 kilogramos y de por sí la unidad 113 no existe. Es decir, que si ejecutamos esta transacción debería figurar un error que dice no se puede registrar, lo que muestra que hubo un error durante la inserción de datos. Bueno, luego tenemos la acción de triggers. Los triggers lo usamos para generar una auditoría en la tabla formulario de donaciones. De esa manera verificamos las modificaciones que se hagan sobre esa tabla. Lo primero que hicimos fue crear la auditoría. Posteriormente procedimos a la creación de dos triggers. Uno que está diseñado para saltar después de la inserción y otro para después de las eliminaciones que se hagan sobre la tabla formulario de donaciones. Se declara el trigger mediante esta sentencia, se establece la tabla con la que se va a relacionar y el evento que lo va a desencadenar. En este caso, este trigger se va a desencadenar después de un insert y va a guardar los datos del formulario, la fecha en la que se realizó la modificación, el usuario que lo hizo y el tipo de operación que se realizó sobre la tabla. En nuestro caso es insert. Lo vamos a aplicar a la eliminación, solo que el tipo de operación será eliminar y en ambos casos, antes de insertar las tablas en auditoría, se guardan en estas dos tablas, que son tablas temporales que se usan para poder realizar triggers. Bueno, aquí figuran las dos sentencias para eliminar los triggers en caso de que se requiera. Y ahora procedemos con las vistas. Bueno, con el tema de la vista, nosotros más que nada hicimos las vistas para seleccionar algunos puntos principales para mostrar.
Uno de los ejemplos que hicimos fue el formulario donante, de los cuales tomamos el número formulario, DNI donante, nombre, apellido, domicilio y fecha, cada uno con sus respectivas tablas, y hicimos un inner join, uniendo las dos tablas y presentando una descripción breve de lo que queremos mostrar de esas dos tablas. El mismo ejemplo tomamos de médico hospital y ambulancia conductor. Bueno, en la sesión de permisos, estos se administran a nivel de servidor, asignados a los inicios de sesión y a los roles del servidor. Lo primero que hicimos nosotros es crear los login con sus contraseñas y los usuarios. Nosotros tenemos tres tipos de usuarios que son administrador, médico y enfermero. En el usuario administrador le asignamos un rol predefinido, que es el de administrador, que puede ejecutar cualquier línea de código dentro de la base de datos. También le asignamos el rol data write para que pueda crear, modificar y eliminar tablas. Después, con los otros dos usuarios implementamos roles personalizados, y esto es debido a que por defecto nuestras tablas, al estar bajo el esquema de BO, al asignar un rol predefinido a estos, tenían acceso a todas las tablas. Lo que hicimos fue crear roles personalizados y restringir los distintos permisos con la sentencia grant. Por ejemplo, en el caso de enfermero, este puede insertar, actualizar y eliminar formulario de donaciones, donantes y unidades. Y médico tiene acceso a lote de sangre y lote de sangre detalle, que puede actualizar, insertar y eliminar. Y puede ver la tabla ambulancia. Bueno, en esta sección, que es de lotes de datos de banco, es donde tenemos asignados los diferentes datos que fuimos insertando para las tablas. Por ejemplo, en donante insertamos a Guardelia Kepping, de 30 años, 7 kilos, pusimos que no tuviera tatuajes, un número de teléfono y una dirección. Todas las inserciones se realizaron mediante los procedimientos almacenados que fuimos mostrando antes. Esto nos aplicó para las diferentes tablas, condiciones donantes, categoría de hospital y demás. Bueno, en esta sección también tenemos los distintos selects para mostrar las diferentes tablas. Acá, por ejemplo, podemos ver los datos en donantes. Acá están todos los donantes registrados, los hospitales, las categorías para los hospitales y demás. Bueno, este es nuestro proyecto, profesor. Disculpe la desprolijidad que tuvimos, pero tuvimos muchas complicaciones en la conexión. Muchas gracias por su tiempo. Deseamos buenas noches. Hasta luego.